Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias en esta mañana por estar delante de tu presencia, Señor, para alabarte, para bendecirte, para agradecerte, Señor, todo lo que tú nos das a diario, todas tus bendiciones, Señor, todos tus cuidados, toda tu protección, Padre Santo. Te pedimos en nombre de Jesús que tú seas, Señor, abriendo nuestro corazón, nuestra mente para recibir tu palabra en el día de hoy y para, Señor, agradecerte, para que también la alabanza, Señor, llegue a tu trono, porque, Señor, te amamos, porque te necesitamos, porque tú eres nuestro aire, nuestro sol, nuestra agua. Tú lo eres todo, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por este culto. Bendice, Señor, de principio a fin. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, bueno, como les dije anteriormente, ahora, ¿no es cierto?, que hemos empezado el culto, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes en el amor del Señor y les saludo en esta mañana, donde como cuando, ¿no es cierto?, estábamos en el culto y en el templo, les decía, aprovechemos este tiempo de estar en la presencia del Señor y en comunión nosotros también para adorarle. Este es culto de adoración, entonces debemos adorarle a Él, en todo sentido, y que todo lo que hagamos en esta mañana sea de adoración al Señor. Si vamos a orar, ¿no es cierto?, que sea para alabanza del Señor. Si vamos a pedir, que sea para agradar al Señor. Si vamos a escuchar la palabra, que sea, ¿no es cierto?, para que el Señor sea adorado. Si vamos a cantar, ¿no es cierto?, que también sea para alabanza del Señor. Que todo lo que hagamos en esta mañana sea para glorificar a nuestro Señor. Amén. Así que vamos a proseguir con este tiempo y vamos a tener una alabanza, ¿no es cierto? Ya habiendo dicho esto, dediquemos nuestro corazón a alabar al Señor y vamos a dejarles con nuestro hermano Juan Carlos. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Vamos a comenzar a alabar al Señor con nuestras voces y vamos a predisponer nuestro corazón y le vamos a decir, yo te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Amén. Yo te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Yo te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Y en presencia de los ángeles a ti cantaré, y en presencia de los ángeles a ti cantaré, yo te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Yo te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Y en presencia de los ángeles a ti cantaré, y en presencia de los ángeles a ti cantaré, Amén. Gracias, mi hermano Juan Carlos. Para seguir con este culto de adoración al Señor, vamos a dar el tiempo para
para, ¿no es cierto?, poder expresar en esta mañana nuestros agradecimientos y nuestras peticiones. Yo le voy a pedir a mi hermano Rosamel que él esté atento, ¿no es cierto?, a los agradecimientos y a las peticiones para que él pueda orar por ambas, ¿ya? Así que dejo la palabra, ¿no es cierto?, o doy la palabra para que puedan manifestarse. ¿Alguien tiene alguna gratitud o alguna petición? Mi hermana Loreto tiene que desbloquear el micrófono. ¿Ahí? Sí. Ya. Bueno, agradecer al Señor por poder estar en este culto. Yo el día jueves les eché de menos. Yo empecé bien el culto el estudio bíblico y de repente se cayó la señal. Esto ha durado incluso hasta ayer en Taltal. Se cayó la señal de Entel. Parece que algo ocurrió con la antena. Entonces, la que se podía conectar bien era mi mamá, porque ella es Movistar. Entonces, algo le resultó a ella, pero a mí se me cayó la señal. Entonces, increíble que ahí me di cuenta la necesidad de este medio para poder estar en comunión. Así que yo le doy gracias al Señor por eso, porque Él también controla estas cosas que son tecnológicas. Y darle gracias, Señor, por esta mañana, por poder estar con ustedes. Amén. Pero, ¿no es cierto? Sabemos que la tecnología en este tiempo es nuestra aliada. Tenemos que pedirle al Señor que también nos bendiga a través de ella. Nada se escapa del Señor. ¿Alguien más? ¿Alguna gratitud o petición? Mi hermana Claudia. Tiene que desbloquear el micrófono. Ya, ahí sí. No, dar gracias al Señor porque Kenia y Leslie Carrasco, mi sobrina, ya fueron operadas y ahora están en recuperación. Así que igual seguir orando por ellas. Ese es mi agradecimiento y mi petición. También, claro, tengo siempre aquí al tío de Leslie, de Leslie Galleguillos, Hugo Galleguillos, que también siempre estamos orando por él. No nos olvidemos. Ya, pues muchas gracias, ¿no es cierto? Sabemos que el Señor tiene el control de todas las cosas y vamos a seguir orando, ¿cierto? Bueno, para que sepan, mi hermano, por mis primas. Así que vamos a seguir orando por todos ellos. ¿Alguna otra petición o gratitud? ¿Alguien levantó la mano? Mi hermana Erika. Después mi hermana Patricia. Hermana, los saludo en el amor del Señor. En primer lugar, le quiero dar gracias al Señor porque yo tuve una semana de resfrío. Lo mío fue más una rinitis crónica que yo sufro casi todos los años por mi nariz, pero yo le doy gracias al Señor por eso, porque no pasó más de un susto. De primero eran síntomas del COVID y no sabíamos, pero todo salió bien gracias al Señor. Así que yo le doy gracias a Él porque yo ya estoy recuperada y bueno, el Señor es el que nos cubre. Y yo igual hice cuarentena, hice todo por si acaso, porque uno nunca sabe las cosas o con quién tiene contacto. Ayer cuando veía las noticias me dio terror cuando vi que en el dinero dura 18, 19 días el virus en los dineros, así que igual hay que poner cuidado, hermano. Uno piensa que anda con el dinero en la billetera y puede andar con el virus. Así que fue algo horrible cuando vi el reportaje ayer, me asusté mucho. Bueno, lamentablemente mi mamá sí está con el virus y está en la clínica Elqui, está estable,
Por ende, yo hacía más de 2 semanas que yo no veía a mi mamá por diferentes cosas, y porque yo misma me quise hacer una cuarentena preventiva, entonces traté de evitar al máximo de que ellos tuvieran contacto conmigo, alguna cosa para prevenir, pero ella tuvo contacto con mucha gente. Esta semana estuvo toda la semana en el consultorio, acompañando a mi papá para un tratamiento dental, todo eso. Mis hermanos estuvieron todos el miércoles con ellos allá en la casa, creo. Así que por ende, ahora van todos a hacerse el examen del COVID. Queriendo o no queriendo, todos tienen que hacérselo. Y pedir que el Señor tenga misericordia. Sabemos que en los adultos mayores es complicada la situación. Mi papá tiene una tos, pero mi papá ya hace meses, muchos meses que mi papá sufre de esa tos, y confiamos en el Señor que esto no sea grave. Sabemos que el Señor es el único que nos puede guardar, el que nos cuida, el que ampara, el que fortalece nuestro cuerpo. ¿Y en qué más vamos a confiar? Solamente en el Señor. Yo le doy gracias a Dios porque lo mío fue todo preventivo. Así que yo le doy gracias a Dios por eso también. Y confío en este Dios grande que sí va a sacar a mi madre adelante. No sé si le van a dar el alta, si la van a trasladar al hospital, todo eso está todo en un proceso. Pero por una parte le doy gracias a Dios porque ella está ahí y está siendo atendida, está siendo cuidada. El susto es para el resto de la familia, y a cuidarse mucho, porque como le digo, ayer el reportaje que vi fue algo horrible, que nunca pensé que una cosa tan pequeña dure tantos días en un billete. Así que hermanos, pongan cuidado, por favor. Mire que con todo esto yo ya estoy asustada. Y confiamos en el Señor, y bueno, el Señor nos pide que nosotros tengamos confianza en el Señor. Así que estamos en las manos de Él, en el único que puede cubrirnos y sacarnos de toda esta pandemia que estamos viviendo. Que el Señor bendiga a cada uno de mis hermanos. Gracias, mi hermana Erika. Entonces, ¿no es cierto? Vamos a estar orando también por nuestra hermana Guillermina y por toda la familia de nuestra hermana Erika. Y en realidad el Señor, ¿no es cierto?, el único que puede permitir o no permitir que algo que no podemos ver llegue a nosotros, como es este virus. Pero no por eso tampoco nosotros vamos a ser irresponsables y no cuidarnos. ¿Alguien más? Mi hermana Patricia había levantado la mano. Buenos días, hermanos y pastor, les saludo en el amor del Señor. Bueno, yo quiero agradecer, dar la gracia al Señor porque ha tocado el corazón de mi hijo y esperando en él que siga orando en su corazón. También quiero pedir una petición por la abuelita de mi hijo, por Sandra Paredes Carvajal, que ella le encontraron un cáncer. Ahora tienen que hacer los exámenes para ver en qué grado va ese cáncer. Pedir por la salud de ella, por la vida de ella, y bueno, y decirle a la hermana Erika y a todos los hermanos que en esto de la pandemia hay que exagerar. A mí siempre me han dicho que yo soy muy exagerada aquí en mi casa, porque yo, bueno, ustedes saben que yo vendo pancito, hago cositas para vender, y yo cada vez que recibo plata, o cada vez que salía a vender, yo traía mi plata y la metía al baño y la lavaba bien lavada, hasta con cloro. Y siempre me decían, mi hijo, mamá, tan exagerado usted. Y yo le decía, pero es que uno no sabe en realidad. Entonces, la verdad de las cosas, como contaba la hermana Erika, yo no vi el reportaje, pero yo pienso que sí debemos ser exagerados. Exagerados debemos ser y cuidarnos, porque el Señor también nos protege, pero nosotros también tenemos que cuidarnos, ayudarlo a Él a cuidarnos. Entonces, eso es lo que yo también les diría a ustedes. Eso sería, pastor. Ya pues, mi hermana, muchas gracias. Entonces vamos a estar orando, ¿no es cierto?, por su petición. ¿Alguna otra petición o gratitud? ¿No? ¿Nadie más de los que tal vez no se ven? Si no es así, hermanos, le voy a pedir a mi hermano Rosamel que él pueda orar por todas estas peticiones, ¿no es cierto? Y ¿no es cierto? Y también con esto también agradecer al Señor por todas las cosas que se han dicho.
Querido Padre que estás en los cielos, semidios, esta mañana, Padre amado, damos gracias plenamente, Señor, por darnos primeramente un nuevo día de vida, Señor, en esta hora de tu presencia, amado Padre, a través de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador Jesús. Aquel que todo lo sabe y todo lo ve, se me dio esta mañana, primeramente, Padre amado. Te damos gracias por las gratitudes que han sido esta mañana nombradas, Padre amado, por la sobrina, primeramente por nuestra hermana Loreto, Señor, que quería que le dado la oportunidad nuevamente, Padre Santo, de ingresar a este servicio, Padre amado. Te gracias por ello, Señor, por la gratitud que muchas veces hace falta por estar comunicando, Padre amado. Y también a esta hora te damos gracias, Señor, por la virtud. Nuestra hermana Claudia, Señor, por su sobrina, Señor, que fue operada, amado Señor, y en esta hora se está recuperando, Padre. La dejamos en tu presencia, amado Señor, que ella, tú, Señor, con tu poder, tu autoridad, pueda seguir haciendo la obra en ella, Padre amado. Por la honra, gloria tuya, Señor. Bendice también a otra sobrina, Padre amado, esperamos tu nombre, que también en este momento esté recuperando, Padre amado. Cada actitud, Señor, esta mañana. Te dejo en tu presencia, Padre amado, tú lo conoces, Señor, nuestros corazones, nuestra mente, Señor, por nuestra hermana, también por la hermana Patricia, he dado gracias al Señor, también por las peticiones que hay en este momento, Señor, muy especial, Padre Santo, por nuestra hermana Patricia, que pidió, Señor, por esta persona, Padre amado. Te dejamos en tu presencia, Padre Santo, que tú seas sacándose cáncer de su cuerpo, Padre amado, y que no sea de mucho, que sea en principio solamente, Padre amado, y que tu nombre te lo dejo, y que tú puedas ser sanada ese cáncer de esta persona, Señor. También orando, Padre amado, por nuestra hermana Guillermina, Padre Santo. Tú conoces a tu hija, Padre amado, que de cuando te conoció, Señor. Tú la levantaste, Padre amado, porque ella no podía caminar en esos tiempos, Padre amado. Pero tú la levantaste, le diste la fuerza y la fortaleza, Señor. Y ahora en este momento te la dejo en tu presencia, Padre amado. Seas tú reforzando sus pulmones, sus fuerzas, Señor, me dio, para que pueda soportar este virus, Señor. Y que, Señor, que ella pueda salir de aquel lugar con sus pies, Padre amado, caminando, Señor. Porque hay un pueblo que está orando por ella, Señor. Estamos orando, Dios, que escúchale nuestras peticiones. Señor, pues esta mañana, Padre amado, te la dejo en tu presencia, Señor, que tú seas esta mañana con su familia también, Padre amado, Señor, que tú conoces, Señor, esos exámenes, Padre amado, tu familia que no sea infectada, amado Señor. Bueno, luego, Señor, por tu misericordia, por tu amor, Padre Santo, y así también, Señor, me dio por esas peticiones que se han pedido esta mañana, Padre amado. Tú las conoces, Señor. Antes de nosotros hablemos, tú ya lo sabes, Padre amado. Sí, Señor. Entonces dejo también esta mañana a nuestro hermano Hugo, Señor. Tú conoces también sus problemas, sus dificultades, su enfermedad, Padre Santo. Te alejo que tú seas con él, Padre Santo, esta mañana también. Y él que siga pegado a ti, Padre amado. Que no se suelte tu mano, Señor. Para que el Señor siga haciendo la obra, porque también lo rescataste de una enfermedad, Señor. Esperemos que siga recuperándose medio también en estos momentos de lo que está pasando en estos momentos, Padre amado. Así por cada, Señor, persona que esté pasando, por cada hermano de nuestra iglesia, Señor, que esté pasando por problemas, enfermedades, problemas de buscar circunstancias, de cuál problemas, Señor, que haya, pueda haber. Oh, te alejo en tu presencia, Padre amado, que seas tú, Señor, con ellos, Santo, que alejo esta mañana estas peticiones, Señor, que tú ya las conoces, Padre amado, que llegue al trono de tu gracia, Padre amado, a través de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, el único que puede, el único Señor me dio, que puede, Señor, solucionar los problemas, hacer sanidades, Padre Santo. Por eso recorrimos al valor de la vida, Padre amado, que es Cristo Jesús, Señor. En ese nombre, dejo todas estas cargas, Padre amado. También, Señor, te dejo en tu presencia, si se me queda alguna precisión, tú la conoces, Padre, en el nombre tuyo, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. 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 Gracias, mi hermano Rosabel, ¿no es cierto? Sabemos que el Señor responde nuestras oraciones, conoce nuestra necesidad y como bien dijo mi hermano en su oración, el Señor conoce nuestra necesidad incluso antes
de que tengamos que expresarla, ¿no es cierto? Él es nuestro Padre. Así que vamos ahora a seguir con este culto de adoración al Señor y vamos a tener un tiempo, ¿no es cierto?, de alabar al Señor a través de los cánticos. Y voy a dejar a mi hermano Juan Carlos con este periodo de alabanza. Amén, amén. Vamos a ver si ahora se escucha un poquito mejor. No sé qué problema de audio hay. A ver. ¿Cómo se escucha, pastor? Sí, se escucha mejor. Ya. Vamos a decir, vive Jesús mi Señor. Amén. Vive Jesús mi Señor. Vive Jesús mi Señor. Vive Jesús mi Señor. Vive Jesús mi Señor. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, vive Jesús mi Señor. Vive Jesús mi Señor. Vive mi Señor, vive Jesús mi Señor. Vive Jesús mi Señor. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, vive Jesús mi Señor. Vive Jesús mi Señor. Amén. Seguimos alabando al Señor con otra hermosa alabanza que dice, tuya es, oh Jehová. Amén. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre toda la tierra. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre toda la tierra. Amén. 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 ¿Otra alabanza más, pastor? ¿Sí? Entonces hay una alabanza muy hermosa donde nosotros vamos a invitar a aquellas personas que no conocen a Dios y le vamos a decir,
ven conmigo, ven al camino. Amén. Ven conmigo, ven al camino. Ven conmigo, ven al camino. Ven conmigo, ven al camino, a donde yo voy. Ven conmigo, ven al camino. Ven conmigo, ven al camino. Ven conmigo, ven al camino, a donde yo voy. No hay tristeza ni enfermedades, no hay tristeza ni enfermedades, no hay tristeza ni enfermedades, a donde yo voy. No hay tristeza ni enfermedades, no hay tristeza ni enfermedades. No hay tristeza ni enfermedades, a donde yo voy. Está Jesús en su gloria, está Jesús en su gloria, está Jesús en su gloria, a donde yo voy. Está Jesús en su gloria, está Jesús en su gloria, está Jesús en su gloria, a donde yo voy. Amén. ¿Está bien, pastor? Sí. Muchas gracias, mi hermano Juan Carlos, ¿no es cierto? Porque podemos alabar al Señor con libertad. Amén. Vamos a... Amén. Vamos a dejar hasta aquí, ¿no es cierto?, el culto. Voy a cerrar la sesión para luego volver y vamos a tener el tiempo de la predicación porque nos quedan solo 6 minutitos. Entonces, recuerden volver rápidamente a su link y ahí vamos a entrar todos juntos para tener ya la otra parte de este culto de adoración. Así que lo espero. Vamos a orar, hermanos, por la palabra del Señor, ya, para que el Señor también hable a través de ella a cada uno de nosotros. Así que oremos. Padre Santo, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias porque este es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Si de alguna forma hemos pecado contra usted, yo le pido que nos perdone, que nos limpie, Señor, que nos lave con su sangre preciosa y que usted obre en nuestras vidas, Padre. Yo le pido, Señor, que su presencia, Señor, se manifieste a través de su palabra. La palabra, Señor, que es como un arma de doble filo, Señor, que atraviesa hasta lo más profundo de nuestro ser. Yo le pido que usted hable en esta mañana, Señor. Le pido que usted, Señor, obre de una forma especial, Padre, en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, para comenzar esta predicación quiero, ¿no es cierto?, introducirles con un tema, ¿ya? Y es una de las, y pienso que es una de las mayores, si no es la mayor necesidad que tiene el ser humano, que es de comunicarse, ¿ya? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en este tiempo, si no fuera por la tecnología, no podríamos comunicarnos como querríamos, ¿no es cierto? Podemos tal vez llamarnos por teléfono, podemos tal vez estar en este medio, así como ya sea Zoom o Meet o otras plataformas. Podemos, ¿no es cierto?, por el WhatsApp, chatear, escribirnos. Antes de eso, incluso, ¿no es cierto?, existían las cartas, todavía existen, pero antes se mandaban cartas. Y siempre el ser humano ha tenido la necesidad de comunicarse. El ser humano siempre ha tenido la necesidad de buscar la comunión, porque el Señor nos creó como seres comunitarios, como seres relacionales, ¿ya?
y necesitamos tener esta comunicación, aunque nos guste la soledad. Sepan ustedes, hermanos, que en lo personal, yo soy una persona que no me molesta estar solo, tener un tiempo a solas, no tengo problemas con eso. Hay personas que yo sé que no pueden estar solos ni siquiera un solo momento. Pero sí o sí, todos nosotros necesitamos comunicarnos. No sé si ustedes han escuchado en las nuevas generaciones que hay un concepto que buscan los jóvenes, que es el ser influencer. Todas estas personas, ¿no es cierto?, que se meten a internet, ya sea por Instagram, que es una plataforma de internet, o por YouTube, o por diferentes medios donde lo que ellos quieren es, como dice la palabra, influenciar a otros. Pero yo quiero ir un poco más al fondo de esto, porque pienso personalmente que la necesidad de aquellos que quieren comunicar y que quieren influenciar a otros, por ejemplo, como son esta gente que es influencer, como son todas aquellas personas que suben videos siempre, que lo están viendo. La necesidad no es realmente influenciar. La necesidad es ver y sentirse escuchados y aceptados. Y eso es lo que nosotros, como seres humanos, siempre vamos a buscar intrínsecamente, de alguna u otra forma. Y hoy día vamos a hablar un poco de esto, porque para llegar al punto en el cual vamos a hablar, quiero decirles que el ser humano siempre está buscando la comunión, la unidad. Yo quiero leerles Romanos 15, del 1 hasta el 13. ¿Ya? Romanos 15, del 1 hasta el 13, nos dice lo siguiente. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos, gentiles, con sus pueblos. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantara a regir los gentiles esperarán en él. Y en el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Bendita sea la palabra del Señor. Hermanos, cuando nosotros, espérenme un poquito acá. Ahora sí. Cuando nosotros vemos esta palabra, lo que estamos haciendo aquí es, primeramente, ver que hay mucho contenido en estos 13 versículos, pero yo quiero dividir este texto en dos, ¿ya? Desde el 7 hasta el 13, primero, y luego desde el 1 hasta el 6. Vamos a ir de atrás hacia adelante, ¿ya?
Claramente cuando nosotros vemos este texto, la Reina Valera, ¿no es cierto?, está dividiendo este texto entre lo primero y del 7 en adelante, tiene un título que se llama El Evangelio a los Gentiles, ¿ya? Debo introducir, ¿no es cierto?, el contexto de Romanos. El Romanos primeramente fue una carta que es muy teológica, que es muy dogmática, y es a causa de que hay un conflicto entre cristianos judíos y cristianos gentiles, a raíz de que, primeramente, en el tiempo donde estaba reinando el pueblo romano, el emperador Claudio, a raíz de revueltas que hacían los judíos en Roma, los sacó a todos, los exilió de Roma. Y solo quedaron los gentiles que eran cristianos. Y los gentiles cristianos, como no tenían un trasfondo judío, ellos desarrollaron el cristianismo de una forma propia, sin tener influencia judía. Por ende, cuando luego dejó de reinar el emperador Claudio, pudieron volver todos los judíos que eran cristianos y se encontraron con un cristianismo que era diferente al que ellos practicaban. Y ahí hubo división y hubo algunos conflictos a raíz de estas diferencias que se encontraron, ¿no es cierto?, a raíz de las diferentes culturas. Y es por eso que Pablo escribe una carta donde tiene que explicar muchas cosas acerca de Dios, acerca de la salvación, acerca de la unidad, de la comunión, acerca, ¿no es cierto?, de que somos uno, y podemos ver que la carta tiene muchos matices y muchas cosas importantes, pero específicamente este texto nos habla acerca de Jesús, y también de la comunión, ¿ya? El verso 7 dice, por tanto recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Es ahí, ¿no es cierto?, Pablo hablando que Dios recibió a los gentiles y a los judíos. Ya recordemos nosotros que ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles son todos aquellos que no son judíos, o sea, todos los que estamos acá, ¿ya? Y cuando nosotros entendemos que acá dice, por tanto, recibir los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, está diciendo que nos recibamos unos a otros. Dice, para gloria de Dios. Pero para poder llegar a recibirnos los unos a los otros y entender que Cristo nos recibió a todos, debemos entender todo el trasfondo. El verso 8 dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Y es que la verdad de Dios, hermanos, no siempre fue entendida como la entendemos ahora, a través de Jesucristo, sino que nosotros vemos en la historia que Dios se manifiesta primeramente al pueblo judío. Si nosotros reconocemos la historia como la vemos ahora, entendemos que para los historiadores el cristianismo y la historia del cristianismo y la historia del judaísmo es solo parte de la historia, es la historia de ellos dentro de la historia de la humanidad. Pero para el judío, la historia con Dios era una historia que era universal, ¿ya? Para el judío, toda la historia del mundo tenía que ver con Dios, ¿ya? Y cuando tiene que hacer, esperen un poquito. Que un hermano está tratando de entrar, ¿no es cierto?, al culto. Ya, ahora sí. Cuando vemos el judío, hermanos, lo que nosotros necesitamos entender que el judío veía todo desde la perspectiva de que había un Dios. Para ellos no existía una historia sin Dios. Pero lo interesante es que la forma en que ellos podían acercarse a Dios era a través de la ley, ¿ya? Era la forma en que ellos estaban en comunión con Dios, era la forma en que ellos reconocían que eran el pueblo de Dios, a través de seguir esta ley y que Dios lo había escogido, ¿ya? Y ellos sabían que Dios es el Dios único. Pero lo que también hay que entender es que ellos, reconociendo ser el pueblo de Dios, reconocían que todo el mundo debía adorar a Dios, con la salvedad de que no todos eran parte del pueblo de Dios, sino que ellos solos. Pero
sabemos, ¿no es cierto?, que todo esto ellos lo entendían a través de la ley y que tenían que seguir la ley. Es por eso que acá el verso 8 nos dice, ¿no es cierto?, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Dice, para confirmar las promesas hechas a los padres. Porque en realidad, ¿no es cierto?, había una promesa desde Abraham que, ¿no es cierto?, que iba a ser multiplicada toda su descendencia y a través de él iban a ser benditas todas las naciones. ¿Ya? Y cuando nosotros entendemos esto, debemos reconocer que Dios tenía un plan para el pueblo de Dios, tenía un plan para los judíos. Pero ese plan, hermanos, no queda con ellos solamente, sino que si seguimos leyendo el verso 7, el verso 8 dice, para confirmar las promesas hechas a los padres, dice, y para que los gentiles glorifican a Dios por su misericordia, como está escrito. Y entonces logramos entender que el plan de Dios no era solo para los judíos, no era solo a través de la ley, ¿no es cierto?, y para los judíos, sino que cuando Jesús en este texto nos habla de que Él vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, está diciendo que Jesús cumplió la ley por nosotros. Él es el único que era capaz de cumplir esta ley y estar a la perfección, ¿no es cierto?, y estar en plena comunión con Dios. Pero esta ley Él no la vino a cumplir porque sí, sino que la vino a cumplir para que nosotros y todo aquel que quisiese acercarse a Dios tuviese una oportunidad. Y es que Jesús dice que cuando murió en la cruz, dice que se rompió el velo del templo, del lugar santísimo, y eso quería decir que ya la presencia de Dios no estaba sujeta a un templo, y estaba sujeta al templo que era de los judíos, sino que la presencia de Dios ahora estaba libre, ¿no es cierto?, y estaba accesible para todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor. Y entendemos ahora que la promesa de Dios, ¿no es cierto?, de esta descendencia de Abraham, no es porque Abraham era de un linaje especial, de un pueblo especial, sino porque Abraham dice que creyó por fe. Entonces, ese es el requisito para que nosotros podamos acceder a esta salvación, a esta comunión con Dios, a esta reconciliación con Dios. Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, debemos entender que el plan del Señor es que no solo el pueblo judío, sino que todos los gentiles glorifiquen a Dios. Nosotros, como parte de los gentiles, al estar en este culto, ¿no es cierto?, al aceptar a Jesucristo, al vivir una vida cristiana y a tener al Señor como nuestro Señor y Salvador, a Jesús, estamos glorificándolo. Dice, ¿no es cierto?, para el 9, para que todos los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Y como lo leímos anteriormente, lo que hace acá Pablo es citar versos de la Biblia, del Antiguo Testamento, que hablan del deseo de Dios de tener en cuenta a los gentiles, ¿no es cierto?, donde dice, por tanto, yo confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificad de todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. En otras palabras, lo que está diciendo acá es que el plan de Dios para reconciliarse con él no era para reconciliarse con el pueblo judío, sino que era para reconciliarse con el mundo entero. Entonces, por eso que el texto 7 nos dice, por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Cristo nos recibió a todos. Y es por eso que Pablo está utilizando el ejemplo de la salvación de Dios, la revelación y el misterio de la salvación, para darle a entender a los cristianos, ya fuera judíos en ese tiempo o gentiles, que no importaba si eran judíos o gentiles. Lo que importaba era que Dios le había recibido a todos. Y es por eso que acá dice, por tanto recibió los unos a los otros. Hermanos, nosotros tenemos la gran necesidad de la comunión.
Tenemos la gran necesidad de estar comunicados. Este medio que tenemos ahora, que es Zoom, no se creó cuando empezó la pandemia. Este medio Zoom, ¿no es cierto? Esta aplicación, esta plataforma que es Zoom, fue creada mucho antes. No a través de la pandemia, y es porque desde siempre, ¿no es cierto?, el hombre ha querido comunicarse y buscar formas de comunicarse. Y no solo formas de comunicarse, sino que de sentirse comunicado, de sentirse parte de algo. Es por eso que cuando estamos hablando con alguien nos gusta que nos respondan, ¿no es cierto? O nos gusta que nos miren cuando nos están hablando, o cuando estamos hablando. Y muchas veces nosotros necesitamos sentir esa comunión o esa conexión con otras personas, pero solo vamos a lograrlo perfectamente cuando entendamos que eso parte desde la comunión con el Señor. Primeramente el Señor nos recibió a nosotros, por ende nosotros recibimos a todos los demás. Pero ahora recibir a todos los demás no simplemente se trata de algo simple. Sabemos que el ser humano muchas veces se equivoca. Sabemos que como hijos de Dios no somos perfectos como Dios, aunque vamos buscando parecernos más a Dios. Entonces fallamos muchas veces en la comunión. ¿No es cierto? A veces tenemos pensamientos o deseos egoístas o comentarios que son impropios, o tenemos diferentes puntos de opinión y muchas veces discutimos. O hay diferentes tipos de problemas que entorpecen la comunión porque no es perfecta. Pero gracias a Dios que nuestra comunión no depende de nosotros. Depende, al menos como hijos de Dios, depende del Espíritu Santo. Pero que dependa de Él no significa que nosotros no hagamos nada, sino que el Espíritu Santo nos lleva a esforzarnos. Y es por eso que quiero leerles del verso 1 hasta el 6 que dice, y el verso 1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Muchas veces nosotros vamos a decepcionar a personas con nuestras flaquezas, o otros nos van a decepcionar a nosotros. Y cuando nosotros nos enojamos con la otra persona, es porque, no porque no sea lícito de enojarnos. La palabra dice que nos podemos enojar, pero que nosotros no pequemos con ese enojo. Pero cuando nos enojamos, lo que sí sale a relucir es nuestro orgullo. Nos enojamos con otro porque otra persona nos hizo algo en lo que yo no estoy de acuerdo, o lo que yo no quiero. Por eso dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Cuando algo no nos agrada a nosotros mismos, nosotros muchas veces nos enojamos. Dice, el 2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. En otras palabras, el Señor está diciendo, no pensemos solo en lo que nos agrada a nosotros, y no pensemos solo cuando los demás nos decepcionan, sino que tratemos de agradar a los demás en lo que es bueno. Claramente, en lo que es bueno, no vamos a agradar a los demás en lo que no corresponde, ¿no es cierto? Si una persona está robando, nosotros no le vamos a ayudar a robar para agradarle, claramente, ¿no es cierto? Sino que vamos a agradarle lo que es bueno. Si la persona necesita, ¿no es cierto?, de algo, le vamos a ayudar y le vamos a agradar en eso, porque eso es algo bueno. Porque dice, ¿pero por qué hacemos todo esto? Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaron cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Está queriendo decir, hermanos, que ni aun Cristo se agradó a sí mismo, sino que siguió al Señor, y dice que murió, ¿no es cierto?, y nos sirvió a nosotros. No vino acá a ser servido, sino que servir y dar su vida por muchos. ¿No es cierto? Él oró al Señor diciendo que pase de mí esta copa, que pase de mí este deber de morir en la cruz y de ser negado, ¿no es cierto?, y de llevar el pecado de toda la humanidad. Es algo que nosotros no entendemos. Pero no hizo, ¿no es cierto?, lo que le agradaba a él,
sino que hizo la voluntad del Padre para beneficio y bendición de nosotros. Así nosotros también debemos actuar. ¿No es cierto? Dice, y que todas las cosas que están escritas, ¿no es cierto?, para nuestra enseñanza, sean también para nosotros con el fin de tener paciencia y de la consolación. Dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos paz. La paciencia y la consolación de la Escritura. Cuando nosotros leemos la palabra y vemos el ejemplo de Jesús, nos da paciencia. Si el Señor pasó esto, yo cómo no voy a pasar esto otro. Si el Señor, ¿no es cierto?, tuvo que dar su vida por sus enemigos, ¿cómo yo no voy a ser capaz de hacer el bien al otro o de evitar, ¿no es cierto?, malhumorarme tanto por algo que no estoy de acuerdo? Y nosotros debemos entender que esta paciencia es importante. Y la consolación en las Escrituras. Y es que el Señor tiene paciencia con nosotros y además nos consuela. Acá no está hablando de nosotros buscar consolación para nosotros, sino que es el ejemplo del Señor cuando consuela a otro. Dice el 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Dice que unánimes a una voz, ¿no es cierto? Nosotros glorifiquemos a Dios, pero acá no está, como habla el contexto, glorificar a Dios no se está refiriendo a cualquier cosa. Podemos glorificar a Dios cantando, podemos glorificar a Dios orando, podemos glorificar a Dios de muchas formas, ofrendando, y no sé, hay muchas formas, pero según lo que estamos viendo acá y el contexto, se está refiriendo a glorificar a Dios en la unidad. Por eso dice, a una voz, unánimes. Por eso dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y este mismo sentir es este texto es un paralelo, ¿no es cierto?, a Filipenses 2:5, dice que hay en vosotros un mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que aun siendo hombre, ¿no es cierto?, que aun siendo Dios, no estimó en ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, ¿no es cierto?, y se hizo hombre, y no solo hombre, sino que siervo y hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no es cierto?, por nosotros. Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, debemos darnos cuenta que las dificultades que la iglesia en Roma tenía son las mismas dificultades que muchas veces tenemos nosotros. La diferencia de opiniones, la diferencia en cómo nosotros queremos hacer las cosas. Pero el Señor nos llama a la unidad, sabiendo que nuestra unidad muchas veces flaquea, somos imperfectos, pero nos llama a esforzarnos para que tengamos todos este mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Y es por eso que después del 7 nos vuelve a decir, por tanto, recibíos los unos a los otros. Y tenemos que recibirnos, porque no es fácil muchas veces recibirnos. No es fácil aceptarnos. ¿No es cierto? Algunos dicen, oye, ¿por qué actúa así? ¿O por qué habla de esta forma? ¿O por qué se viste así? ¿O por qué podemos criticar cualquier cosa de las demás personas? Pero si el Señor, ¿no es cierto?, nos ha salvado, nos ha recibido a cada uno de nosotros, nosotros tenemos el deber cristiano, junto a nuestra ética cristiana, de seguir el ejemplo de Jesucristo en nuestras vidas. Y Él, ¿no es cierto?, Él nos ayuda en esto y nos perfecciona. En este tiempo, ¿no es cierto?, busquemos la unidad en el Señor. En este año, ¿no es cierto?, a principio de año yo le decía que lo que el Señor quería hacer era unir a las familias. Y es que las familias son el primer ejemplo y el primer pilar de unidad en la sociedad. Y es ahí donde nosotros también debemos fortalecer la unidad en la familia. Así que, hermanos, oremos para que el Señor nos fortalezca en este sentido y podamos crecer en esta gran verdad de la salvación y de la comunión que Dios
nos ha dado como un don, porque no es por nosotros, sino que es por Él. Amén. Padre Santo, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias porque usted nos bendice, porque usted nos ayuda, porque usted nos guía. Sabemos que este don perfecto, Señor, que es la comunión con usted y la comunión con los demás, solo depende, Señor, de su presencia en nuestras vidas, Señor. Pero esa presencia en nuestras vidas nos lleva a esforzarnos, nos lleva a negarnos muchas veces a nosotros, Señor, por amor a los demás, Señor. Y principalmente por amor a usted. Yo le pido en el nombre de Jesús que nos ayude, que nos enseñe, que nos perdone, Padre Santo, si no hemos sido capaces, Señor, de amar a los demás como también usted dice que nos amamos nosotros. Si no hemos podido, Señor, tener la paciencia, Padre Santo, si no hemos podido estar en real comunión, Padre mío, con los nuestros, Señor, con nuestra familia sanguínea también y nuestra familia espiritual, usted ayúdenos, Señor. Enséñenos, Señor, y perdónennos, Padre Santo. Le pido, Señor, que nos guíe a tener, Padre mío, este mismo sentir que tuvo usted, Jesucristo, y que nos permita, Señor, y nos lleve a estar en un mismo sentir, a una misma voz, Señor, unánimes, adorándole, Señor, y glorificándole a través de la unidad, Padre Santo. Su misma palabra dice, Señor, que necesitamos el amor, Padre Santo. Con este, Padre mío, vamos a poder tener unidad, Padre mío, porque dice su palabra que nos vistamos del amor, que es el vínculo perfecto. Ayúdenos en todo esto, Señor, y enséñenos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, para ir finalizando, los voy a dejar con mi hermano Juan Carlos para, ¿no es cierto?, alabar al Señor con un cántico. Amén. Hermanos, vamos a cantar también 2 veces una hermosa alabanza que también glorifica a Dios, que dice: tu nombre, oh Dios, es puro y santo. Amén. Tu nombre, oh Dios, es puro y santo. Tu nombre, oh Dios, es más precioso que el oro. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, mi Señor y mi Dios. Tu nombre, oh Dios, es más precioso que el oro. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, mi Señor y mi Dios. Amén. Yo ya le estaba hablando y tenía el micrófono desconectado. Gracias, mi hermano Juan Carlos. Ya para ir finalizando, quiero recordarles que nosotros también nos estamos conectando los días jueves a las, ¿no es cierto?, a las 20 horas, a las 8 de la noche ya. Así que para el estudio bíblico, para que también ustedes lo tengan en cuenta y también puedan participar. Le voy a pedir a mi hermana Elsa si ella puede orar para ir finalizando este culto de adoración al Señor. ¿Me escucha, pastor? Sí, ahí sí. Ya. Padre Celestial, te damos gracias, bendito Padre, porque usted es un Dios de misericordia y está en todo lugar, Señor Jesús. Gracias, Señor, por este hermoso culto de la mañana, Señor.
Gracias, Padre bendito, por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que se han comunicado, Señor, vía celular o computador, bendito Padre, usted sea con ellos, bendito Señor. También le pido, Señor, por todos los que no han podido estar, Señor, usted sea con ellos, Señor. También, Padre amado, por los enfermos, Señor bendito Padre, usted sea con cada uno de ellos, Señor. Sabemos, Señor, que este es un periodo difícil, Señor, pero vamos a salir adelante mediante su ayuda y su misericordia, bendito Padre. Gracias, Padre bendito, porque usted nos mantiene con bien, Señor. Nos da, Señor, primeramente la vida, Señor, el despertar cada día, Señor, los alimentos, Señor, para poder, Señor, estar, Señor, con vida y salud, Señor Jesús. También le pido, Señor, para cada uno de los hermanos que no tienen trabajo, Señor, usted sea dándole uno, Señor, para que ellos puedan empezar de nuevo, Señor, la semana, bendito Padre. También los que van a trabajar mañana, también les pido que usted sea con ellos, Señor, acompañándole, bendito Señor. También, bendito Padre, le pido desde el más pequeño, Señor, al más anciano de la iglesia, Señor. Y también, Padre amado, le pido en esta mañana, Señor, por el que lleva a la iglesia, que es nuestro pastor, Señor. Usted sea, Señor, bendiciéndole, cuidándole, protegiéndole, Señor. Ayúdenos, Señor, a cumplir con lo que usted nos ha mandado, Señor bendito Padre. Gracias, Padre amado. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. El micrófono, pastor. Yo estoy hablando y de nuevo, ya. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Voy a desbloquear los micrófonos para que puedan despedirse. Así que, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Saludo a todos los que están ahí, ¿no es cierto? A mis hermanos de la iglesia, a mi familia, a mis familiares, a todos. ¿Cierto? Tenemos a Mis hermanos, con muchas nosotros. bendiciones. Saludo al Víctor. Saludos, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, aquí Bien, estamos. Hola. Está nuestra hermana Cecilia también conectada. Ahí está la mamá y la Loreto. Están juntos. Cecilia, bendiciones. Amén. Bendiciones. Se cayó la señal otra vez de Entel. Se les cayó otra vez la señal del tiempo. Pero al menos ahí tiene un socorro. Saludos a mi hermano Yesem. Saludos a todos mis hermanos. Muchas bendiciones para todos. Esto está hablando, madre. Saludos a Kelly y a la tía Loreto. Pastor, Cuídese. Mi hermano Rosamel. sí, no quería, que en la mañana me llamó la hermana Martina. Diego no se comunicó porque está sola, no está su hija. Para que, Ya. para que no se preocupe. ¿Mm? Bueno, ya pues mi Eso lo hermano. pasó. Gracias, mi hermano. Chao, hermano. Ya pues. Bendiciones para cada uno. Que el Señor les bendiga a todos. Un gusto verles. Saludos, mi hermana Berlina. Hola, hermana. Aquí estamos cerrando.